Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Conexión UNPA, el noticiero de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. ¿Cómo está, Fede? Hola, Virginia, muy bien. Acá comenzando el programa número 23 del noticiero universitario. Antes de empezar con la información, vamos a recordarles nuestras vías de comunicación, nuestra página de Facebook, UNPA Prensa Rectorado, nuestra cuenta de Twitter, @PrensaUNPA, y también tenemos un canal de YouTube, Noticiero UNPA. Ahí pueden ver todas las emisiones de nuestro programa. Y ahora vamos a comenzar a compartir la información. Vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de Río, porque hay una persona que estuvo participando, no como deportista, pero sí como voluntaria. Personas de todo el mundo cumplieron esa función en los Juegos Olímpicos, y en este caso vamos a conocer el testimonio de Pilar Melano. Ella es trabajadora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y nos contó cómo vivió esa experiencia. Siempre quise estar en un Juego Olímpico, como atleta primero, pero bueno, llega un tiempo en el que uno sabe que ya no podrá. Y bueno, me saqué las ganas como voluntaria. Fui atleta cuando era niña, adolescente, y después siempre me gustó. Soy una fanática de los Juegos Olímpicos, me encantan, los miro siempre. Y bueno, en Londres decidí que en Río iba a ser voluntaria. El proceso para los Juegos Olímpicos de Río empezó en abril de 2014. Ahí se abrió la convocatoria por internet y bueno, ahí empecé yo a completar los formularios, a hacer los tests, las entrevistas, todo lo que había que hacer para ser voluntario. La tarea, lo que uno va a hacer, en realidad te vas enterando con el paso del tiempo, porque uno también marca sus preferencias, decís cuál es tu deporte favorito, qué es lo que pensás que podrías hacer, en qué podrías ayudar. Un poco intuitivamente, ¿no? De ver los juegos en la tele. Y después te enteras lo que vas a hacer efectivamente el día que llegas ahí. Te sabes el área en la que vas a trabajar, eso te lo dicen antes, los días en los que vas a trabajar, pero no sabes qué trabajo vas a hacer. Eso te enteras ahí cuando llegas. Cualquiera puede ser, eso te lo dicen desde el primer momento, no hay requisitos que te impidan estar ahí, excepto que tenés que tener 10 días, tenés que poder estar ahí 10 días para trabajar y llegar unos 3 días antes para completar algunos trámites, como retirar el uniforme y hacer algún entrenamiento mínimo para lo que te espera. Pero yo creo que no es difícil, es una tarea de constancia, pero creo que ser atleta olímpico debe ser todavía mucho más trabajo que eso, así que hay que tener un poco de perseverancia, paciencia, ir completando todo lo que te piden. Bueno, éramos muchos, dicen que éramos 70.000, 50.000, no sé cuántos, pero la ciudad se veía así como amarilla, verde, sí, donde ibas encontrabas voluntarios a cualquier hora del día. Ya al último nos pedían que no usáramos el uniforme para ir a tareas que no tuvieran que ver con nuestro trabajo, porque te encontrabas en un lugar con que todo el mundo estaba vestido de amarillo y algunos estaban trabajando y otros no. Así que sí, se genera toda una cultura ahí entre los voluntarios, que es entretenida porque bueno, somos de todas partes del mundo, cada uno con distintas expectativas, edades, no sé, muchas cosas diferentes todas juntas ahí, ensambladas. A mí me tocó atletismo, que fue el deporte que yo pedí, y estaba en el maratón y en la marcha atlética. Fue una espectadora de lujo porque pasaban a centímetros míos los atletas, así que fue como muy bueno, como primera experiencia fantástica. En realidad mi tarea era recorrer y tratar de ayudarlos si necesitaban algo, y en esas circunstancias la gente necesita cosas como agua, sombrillas, sillas, no sé, ayudarles con algo, con transportar algún material, alguna cosa así. Todo superó mis expectativas. Yo esperaba ver a los atletas cuando se preparaban para correr. Eso era lo que yo quería ver y pude verlo. Cómo entran en calor, cómo se preparan, qué hacen. Por ejemplo, tuve experiencias muy interesantes con el maratón, por ejemplo. Estamos acostumbrados a ver a los africanos que ganan siempre y que pelean los primeros lugares. Y yo pude ver que los grupos de los africanos, por ejemplo, son los primeros en llegar. 2 horas antes ellos están ahí, junto con los voluntarios llegan. Son los primeros en llegar y en realidad son personas muy simples, muy poco sofisticados. Y eso quería ver yo, ¿cómo hacen? ¿Qué tienen? Y hay equipos que llevan, no sé, equipos de audio, llevan camillas, fisioterapeutas, congeladoras, conservadoras para el hielo, todo tipo de cosas. Y los africanos llegan con una mochila, la tiran en el piso y después un rato empiezan a correr. Y después ganan el maratón. Es una cosa así funciona. Bueno, eso no lo podría haber visto de otra manera si no fuera trabajando. Primero que cumplir un sueño está bueno porque te abre la puerta para cumplir otros. Así que en ese sentido, en lo más personal, digamos, está bien.
Y después, no sé, ganas de seguir pensando cosas para hacer y muchas ganas de hacer deporte. Porque ver tanto deporte ahí, estar tan cerca, dan muchas ganas. Yo me hice voluntaria porque en el cierre de los Juegos Olímpicos de Londres, uno de los voluntarios que habla, que usa la palabra, dice que todos sepan que cualquiera puede ser voluntario. Y yo sabía que quería hacerlo y entonces eso a mí me inspiró. Así que cualquiera puede ser voluntario, cualquiera. De personas de todas las edades, de todas las condiciones sociales, siempre que dispongamos de lo mínimo para poder ir, es un esfuerzo que vale la pena hacer. Es una gran experiencia, posiblemente intransferible. Yo no sé cómo transferir eso. Polly Walker es un historiador y reconocido realizador audiovisual que forma parte de la productora de contenidos audiovisuales de la UNPA, que está llevando adelante una producción denominada Patagonia Rebelde, una orgía de sangre. Es una serie de 4 capítulos de 50 minutos cada uno de ellos, que cuenta, por supuesto, el fatal desenlace que tuvieron las huelgas obreras del año 1921 en nuestra provincia. Algunos capítulos ya se estrenaron en Puerto San Julián, en donde él reside, pero tuvimos la posibilidad de dialogar justamente con Polly Walker sobre cómo se está llevando esta etapa final del documental. Está pensado como un unitario, digamos, que cuando esté concluida la serie de 4 capítulos, que yo entiendo que va a insumir cerca de 2 años, obviamente la percepción de los hechos contados va a ser un poco más integral y más completa, pero sí se puede ver como un unitario porque tiene una introducción que más o menos te sitúa en tiempo y espacio, ¿no? Y hay un capítulo terminado, es el capítulo 3, por ahí es un poco ilógico empezar por el tercero, pero en el momento de iniciar ese rodaje, en verdad la temática de Facón Grande era la temática que yo tenía un poco más avanzada, sobre el cual tenía más documentación, más material, así que nos abocamos a ese capítulo. Es un capítulo de 52 minutos que aborda un poco la biografía de Facón Grande, pero también los sucesos, sobre todo de lo que ocurrió en diciembre del 21, que es la represión y extinción total de la huelga, ¿no? Y ahora estamos comenzando por el primer capítulo, el capítulo 1, que es un poco establecer las condiciones, establecer los personajes principales que forman parte de una trama sumamente rica e interesante: la aparición de Soto, la aparición del juez Viñas, la aparición de Correa Falcón, que era a la vez gobernador de Santa Cruz y gerente de la Sociedad Rural de Río Gallegos. De todos modos está pensado con un contenido dinámico, tiene recreaciones de época, digamos, en los personajes hay simulaciones de fusilamientos, de cremación de cadáveres, o sea, es un documental con esta nueva modalidad que es cierta convergencia también de estilos narrativos, donde se incluye la entrevista, la narración in situ. Para este capítulo en particular fuimos a todos los lugares donde pasaron hechos relevantes en relación a Facón Grande. Se implicó viajar cerca de 1.300 kilómetros a lo largo de toda la provincia, porque hay episodios que tocan a Gallegos, a Paso de Bañez, que hoy en día se llama Piedra Buena, a Gregores, a Deseado. O sea, Facón Grande de alguna manera sintetiza también el carácter abarcativo en términos territoriales que tuvo la huelga, que tocó casi todos los rincones de la provincia, salvo el flanco noroeste, ¿no? Diría que el 50% del contenido es Bayer, básicamente los 4 tomos de Bayer, que siguen siendo un poco la Biblia en materia de investigación sobre los hechos de la huelga, más partos de una postura de izquierda, digamos, una mirada de izquierda. No concuerdo con el ideario anarquista de Bayer. Bayer por ahí hace una exaltación de algunos personajes, con lo cual yo no concuerdo, una santificación de algunos personajes que participaron en la huelga, pero yo sí creo en la honestidad intelectual de Bayer. Pero en los últimos años han aparecido algunos historiadores locales que por ahí no tienen el rigor académico que sí tiene un historiador de la academia precisamente, que por ahí aportan datos interesantes. Yo de hecho en el capítulo 3 de Facón Grande entrevisto a 2 de estos llamados historiadores locales, ¿no? Una persona de Jaramillo y una persona muy conocida de Comodoro Rivadavia que tuvo la ocasión como médico del Hospital Regional de Comodoro de entrevistar a muchos participantes directos que todavía en la década del 70 y del 80 todavía vivían. Por ejemplo, el fusilador de Facón Grande, o sea, que una persona te cuente en primera persona que él habló con la persona que fusiló a Facón Grande, eso tiene como un plus, digamos, en materia de verdad,
Así que bueno, y además bueno, han aparecido por ejemplo diarios de rehenes, un diario de un rehén de Facón Grande, por ejemplo, que en la época de Bayer, ese diario no, cuando Bayer hizo la investigación, el diario no existía. O sea, hay nuevos contenidos, pero claramente la piedra angular siguen siendo los 4 tomos de Osvaldo Bayer, ¿no? Y la información nos posiciona ahora en la Unidad Académica Río Gallegos porque se adquirió un desfibrilador externo automático y de esta manera se afianza la UMPA aquí en Río Gallegos como una institución cardioprotegida. Sobre esta adquisición pudimos dialogar con la licenciada Sara Ojeda. Ella es parte del programa Estilo de Vida Saludable de la Unidad Académica Río Gallegos. Desde la Escuela de Enfermería, desde el programa Estilos de Vida Saludable, se comenzó a trabajar para incorporar un desfibrilador externo automático en esta universidad. Este año ya contamos con el dispositivo, lo que nos convierte en una institución cardioprotegida. Para hacerlo, además de contar con el dispositivo, también trabajamos en el entrenamiento básico de todo el personal del campus universitario, y el otro elemento para hacerlo es contar con un servicio de emergencia, que en este caso contamos con, obviamente, el 107 de la Salud Pública y el servicio de emergencias de UDEM. El paro cardiorrespiratorio, que es la situación o el evento para el que este dispositivo es muy importante, garantiza no solo que la víctima se salva, sino que tenga acceso rápido en un margen de menos de 4 minutos para garantizar una sobrevida a la víctima. Todas las instituciones en realidad deberían contar con este dispositivo porque, digamos, a veces las distancias a un centro asistencial van más allá de los 4 minutos. El paro cardiorrespiratorio es un evento a veces más frecuente de lo que se supone, más de lo que se conoce, y lo que tiene este dispositivo, que es de fácil manejo y cualquier persona con un mínimo entrenamiento es capaz de utilizarla. El dispositivo guía las acciones a realizar con la víctima, por lo tanto cualquier persona que haya tenido este entrenamiento que hemos dado en el transcurso del año 2015 y que esperamos seguir dando en el 2016, puede actuar en el caso de la emergencia. Creo que el Aeropuerto Internacional cuenta con un dispositivo y el Banco Santa Cruz. La verdad que desconocemos si otra institución lo tiene. Creo que son líneas a trabajar porque, digamos, precisamente eso, que el paro cardiorrespiratorio es más frecuente de lo que se supone y que se pueden salvar vidas contando con este dispositivo. Esperamos programar para el segundo cuatrimestre más grupos de entrenamiento, porque el objetivo es lograr un gran porcentaje de personal con este entrenamiento, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros somos una población numerosa en este campus universitario. Lo importante es recordar que contamos con el dispositivo, que en realidad es importante el entrenamiento, porque con un entrenamiento de pocas horas, digamos, están preparados para asistir a una persona y salvarla. Tenemos un margen de 4 minutos para intervenir, por lo tanto, todos aquellos que hayan hecho el entrenamiento tienen que estar atentos. El dispositivo, la utilización de este dispositivo es la apertura de esta puerta. Al abrirla se activa una alarma, por lo tanto, digamos, todo aquel que estuvo en situación de entrenamiento debe acudir a este espacio para hacerse cargo de la situación, sería, ¿no?